Hola y bienvenidos a Tech Talks, el podcast oficial de Centro Telecom. Bueno, muy bien, pues estamos ahora dando inicio al episodio número 5 de esta temporada de ciberseguridad. Bueno, nada más para recapitular un poco, en el primer episodio hablamos sobre tendencias justamente de ciberseguridad, después hablamos un poco de concientización, luego de análisis de riesgo y bueno, el episodio número 4 fue sobre gap análisis. Y bueno, hoy nos toca un tema súper apasionante. Yo creo que hemos oído hablar muchísimo del tema del phishing. Es uno de los temas que más miedo nos da, es uno de los temas más controversiales y demás. Y bueno, pues hoy tenemos aquí a Ricardo nuevamente hablando de este tema. Gracias María, nuevamente Equipo Centro, muchas gracias por estar aquí. Y como siempre emocionado de platicarles de algo, como bien comentas, muy apasionante, que es el tema de la ciberseguridad y concretamente hoy el tema es el phishing. ¿Qué es el phishing? ¿Cómo lo podemos prevenir? Hay muchas cosas que podemos platicar el día de hoy. Así es, pues bueno, pues la primera pregunta súper importante para todos nuestros escuchas, ¿qué es el phishing? Para que estemos como todos bajo el mismo marco conceptual de qué es el phishing. Phishing particularmente es justamente el que los ciberdelincuentes utilizan señuelos, como pescar justamente, para que tú como usuario de alguna red social, de algún servicio en general, puedas pescar ese señuelo y ante esa pesca, pues evidentemente los ciberdelincuentes puedan tomar control o puedan tomar información tuya o puedan hacer una serie de actividades evidentemente delincuenciales a partir de esa pesca que tú tienes. Cuéntanos de un ejemplo común particularmente que ocurre dentro de las empresas. Digo, en el mundo de nuestro día a día, pues más o menos hemos identificado y de repente te llegan ahí notificaciones de me hackearon mi cuenta de Facebook, no hagas caso, mi WhatsApp, lo que sea. Pero en el mundo corporativo, ¿cómo se da estas prácticas? Un ejemplo de cómo se dan las prácticas de phishing en el mundo corporativo. Claro, lo más común, el tema del phishing es el correo electrónico, ¿no? Correo electrónico que recibes y que parece ser un correo electrónico real de algún servicio, de alguna cadena de autoservicios, de algún banco, de alguna entidad en términos generales, que te invita a ese correo electrónico a hacer cierta actividad, a darle clic, por supuesto, al correo electrónico, a abrir el correo y a darle clic. Y a partir de ese clic, pues evidentemente puede traer algún malware, ese correo electrónico, en donde el ciberdelincuente puede, a través de ese malware, tener diversas acciones. Pero eso es, digamos, lo más común, el clásico fraude del CEO, no sé si algunos lo han escuchado, pero ¿en qué consiste? En que alguien, haciéndose pasar por tu CEO, te escribe. Evidentemente, para poder hacer eso, el ciberdelincuente ya tuvo que haber hecho una investigación previa, justo, de quién es el director general, en qué términos incluso se comunica con los empleados. Entonces, muchos de los fraudes del CEO es, te manda un correo electrónico simulando ser tu CEO, pidiéndote que hagas alguna actividad en concreto, algún traslado de depósitos a cuentas, etc. Y bueno, si tú no estás prevenido ante eso, agarras el correo y ante pues, cierta premura, porque siempre los phishing tienen un tema de premura, de hazlo ahorita porque me urge. Entonces tú como usuario normal pues haces la actividad que te pidió el CEO, falso por supuesto. Que yo creo que esa es una parte que podemos justo identificar, ¿no? Cuando vemos algo de premura que regularmente no ocurre, pues ahí tenemos que detenernos y decir, ¿será realidad esto, no? Sí, siempre los phishing tienen algunas características que pueden ayudarnos, ya me voy a meter en el tema de cómo prevenirlo, pues evidentemente ante temas de premura, de que me urge que hagas esto ahorita, que te hable el CEO, el CFO, o alguna actividad que normalmente no sucede en la organización, o que no te sucede a ti, y que te hable esa persona o que te mande un correo electrónico, sobre todo, pidiéndote algo de información de manera rápida. El segundo tema es que evidentemente hay ocasiones en donde a pesar de esa investigación previa que hizo el ciberdelincuente, pues probablemente los correos electrónicos traigan faltas de ortografía, porque a veces incluso ese correo fue escrito por alguien que no entiende ni tu lenguaje. Sencillamente lo escribió, lo tradujo y en esa traducción pues se equivocó, hay errores gramaticales, pero que a veces no son tan evidentes o a veces por más evidentes que sean no te das cuenta de ello. Oye, muy bien, y ahora cuéntame cómo han evolucionado estas técnicas justamente de phishing y sobre todo algo peligrosísimo, que me parece ahora sumándole la complejidad del tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha evolucionado esto y cómo podemos como mitigarlo de alguna forma?
La evolución, por supuesto, tiene que ver con lo que justamente dices. Oye, ¿cómo los ciberdelincuentes están ayudándose de herramientas de inteligencia artificial para escribir correos de phishing que suenen más creíbles, que estén más adaptados a tu cultura, a tu organización? Es la manera como los ciberdelincuentes están utilizando esas inteligencias artificiales. Y no solo en escribir un correo que parezca más real de lo que normalmente un ciberdelincuente sin esta herramienta pudiera hacerlo, sino también probablemente escribir malware a través de la inteligencia artificial, y eso ha permitido que el malware que también está embebido dentro del phishing pues está más al alcance de todos, ¿no? Porque recordemos que un phishing puede constar de 2 o 3 actividades importantes. Uno, el envío y la escritura del phishing, simulando un correo electrónico, vamos a suponer de un banco, en donde te dice el banco: tu cuenta ha sido hackeada, por favor dale clic a este enlace para asegurar que eres tú. Y en ese clic ya traes un malware embebido. Entonces viene la escritura del correo y luego el malware. Si ese malware tú como ciberdelincuente no eres capaz de escribirlo, tienes que salir a comprarlo en algunos lugares para poder comprar eso en la Deep Web, o la inteligencia artificial justamente te está ayudando a que tú escribas ese malware a través de la inteligencia artificial, por lo tanto está siendo más permeable. Entonces ahí es donde los ciberdelincuentes se están apoyando de ese tipo de inteligencia. Ok, muy bien. Y ya hablamos como lo que puede pasar o cómo identificar cuando estamos siendo sujetos de un ataque de phishing. Pero ¿qué pasa cuando desafortunadamente no lograste identificarlo, no te diste cuenta y haces clic? ¿Qué ocurre al interior de una empresa y qué hacer cuando ya, ni modo, pues estás adentro? Sí. Lo primero es, si te diste cuenta de que le diste clic sobre un enlace que no debiera, que abriste un correo que no debiera hacer, lo primero es reportar a las áreas de sistemas o al CISO de la organización que has abierto o has dado clic en un correo que probablemente tenga un malware o sea un phishing. Eso es lo primero que tendrías que hacer en términos generales. Ya ellos tendrán protocolos específicos para ver cómo aislar esa computadora, cómo aislar ese usuario del resto de la red y evidentemente tratar de actuar en consecuencia. Eso es lo primero que hay que hacer. Si eres un usuario de casa normal, que no estás en una organización, pues evidentemente también apoyarte a algún experto que te pueda ayudar a determinar si tu computadora fue infectada en ese sentido, para tomar las acciones correspondientes y tratar de evitar esa infección de esa computadora. Son las dos cosas que sugeriría lo más pronto posible. Y evidentemente cuando no te has dado cuenta, que lo puede suceder mucho, pues es dificilísimo, porque no te diste cuenta que le diste clic a algún enlace. Muchas veces los enlaces le das clic y aparentemente te llevan a algún lugar donde se quedó pensando, entonces no pasó nada, lo cierras y te vas. Ahí es posiblemente donde pues le diste acceso a un usuario, de tu usuario, pues, a un ciberdelincuente, y pues ahí está dentro de la organización. Ahí es difícil, ¿no? Sin embargo, déjame decirte que también las organizaciones tienen elementos preventivos para que justamente tú como usuario, como yo le llamo ese human firewall que somos cada uno de nosotros, pueda tener ciertos procesos de conocimiento y evidentemente identificar más prontamente ese phishing. Oye, ¿y ahí qué papel juega Centro? ¿Somos como la línea SOS de ya cayó mi organización en un proceso de phishing, ayuda? ¿O qué papel jugamos nosotros apoyando a las empresas que son susceptibles a esto? En varios sentidos. La primera, y desde el punto de vista preventivo, es ayudarles a las empresas a hacer ejercicios de phishing. Se sugiere por, digamos, normativa, que cada X tiempo tú corras con tus usuarios un ejercicio de phishing simulado. Pues nosotros tenemos las herramientas para simular phishing, para simular un ataque de phishing a todos los usuarios. Les mandamos a una empresa de 500 usuarios 500 correos. Y detectar el eslabón más débil. Entonces te podemos hacer un phishing, por ejemplo, ahorita acaba de pasar el Día del Padre, por ejemplo. Te mandamos un correo electrónico que parezca como una promoción del Día del Padre y te podemos decir quiénes de tus usuarios cayeron en ese phishing simulado. Y ante eso podemos ayudarte a construir un plan de concientización, podemos ayudarte a construir todo un programa hacia dentro de la organización
que ayuda a tus usuarios a identificar ese tipo de correos, y no solo ese tipo de correos, sino otros tipos de cosas. Esa es la primera parte. La segunda parte es, evidentemente, si ya caíste, podemos hacer un análisis forense, es por supuesto más complejo porque a niño ahogado hay que tapar el pozo, entonces hay que sentarnos con la organización, hacer un análisis forense y determinar si ese malware que te entró en la organización, pues dónde está, qué está sucediendo, y ver si posiblemente infectó más computadoras de las que el usuario haya dado clic, ¿no? ¿Cuáles son los alcances que pudiera tener un malware dentro de la información corporativa? Muchísimos, desde el abrir un backdoor dentro de tu organización y que el ciberdelincuente pueda estar días, semanas o meses minando información de tu organización, dependiendo de si es un ataque dirigido o no. Si es un ataque dirigido, probablemente el ciberdelincuente entra a la organización y esté meses ahí haciendo cosas, tratando de escalar privilegios, tratando de sacar información, y tú probablemente no te des cuenta. Si no es un ataque dirigido, sino sencillamente fue un ataque masivo, lo muy probable es que suceda, es que quieran hacer un ransomware, por ejemplo. Ese phishing termina en un ransomware, te capturen la información de tu computadora y te pidan un rescate por la información. Es lo más común. Claro. Y otros phishing tienen que ver con capturar datos personales del usuario, es decir, te piden que ingreses correos electrónicos, contraseñas, datos bancarios, y tú ante el phishing hayas caído y los ingresas, y entonces hay una suplantación de identidad probablemente. Entonces son diversos vectores de ataque que puede haber y son diversas cosas las que puedes hacer para prevenirlos. Ok, ligando este punto con uno de nuestros primeros capítulos que tiene que ver con la concientización, ¿qué tan importante es la educación y la concientización sobre este tema de phishing? Pues es lo más importante dentro de las organizaciones, porque justamente nos ayuda a que todos los colaboradores dentro de la organización puedan tener una sensibilidad y puedan hacer una fase de detección previa. En cuanto abren el correo electrónico, puedan empezar a identificar ciertos elementos dentro del correo que te lleven a identificar que ese es un correo falso, ¿no? Y luego, evidentemente, que puedan accionar ante eso, a reportar a sus áreas de sistemas o seguridad, y puedan las áreas de sistemas tomar control de eso. Entonces es muy, muy importante que el usuario esté altamente capacitado, no altamente capacitado, pero sí capacitado, que sepa cómo reaccionar ante un correo que puede ser phishing, y que evidentemente esta capacitación sea continua. No basta con una sola capacitación, sino a lo largo del año implementar programas de concientización pues cada mes, ¿no? Ok, ahora entiendo que esto es un poco lo que nos pasó con el COVID. Decías, oye, yo no salgo de mi casa y por lo tanto no me infecto, ¿no? Pero de repente vino un repartidor que estaba afuera, me trajo el bicho y ya, pues yo ni lo conocí, ni mucho menos, y ya estoy infectado. ¿Qué pasa con los clientes? Una vez que te infectan en tu organización y tú tienes datos de tus clientes, ¿puede brincar hacia ese nivel, digamos, que este proceso? Qué buena analogía la del COVID, justamente porque por más acciones que hayamos tomado, por más mascarillas que nos hayamos puesto durante el COVID, pues siempre estabas expuesto. Lo mismo sucede con el tema del phishing. Por más controles que tú pongas en la organización, por más capacitación, etcétera, siempre hay una exposición ante que esa vulnerabilidad se pueda explotar. Entonces, concretamente, ¿qué puede suceder con esa exposición al riesgo? Que hayan tomado información clave de tu organización y que la estén explotando. Y ante eso, pues hay otros protocolos que tú tienes que accionar como organización para reducir el riesgo. Protocolos como puede ser proteger tu información, respaldarla, por ejemplo, ante eso te ayuda, por ejemplo, ante un ransomware, te capturan la información, si esa información tiene respaldo, pues sencillamente le dices al ciberdelincuente, pues ahí vete con tu información, no me importa, y tú la regresas o haces el backup, ¿no? Claro. Ok, ¿y qué herramientas tenemos para detectar? Me imagino que nosotros desde Centro, justamente al tener alta especialidad en el tema de phishing, contamos con herramientas que nos pueden ayudar justamente a apoyar a nuestros clientes con esto. Sí, concretamente podemos apoyar a los clientes en, yo decía, 3 sentidos. El primero, hacer análisis de phishing test. Tenemos herramientas que te permitan hacer ese proceso de envío, análisis de quién cayó, dónde cayó, cuándo cayó, etc. A partir de eso, la herramienta también te permite implementar planes de concientización. La herramienta además te permite llevar el control
todos los usuarios que se han metido a tu plan de concientización, se han capacitado, incluso te puede ayudar a hacer exámenes, y todo eso lo deja registrado en esta herramienta. Se llaman Learning Model System, LMS, que te permiten llevar todo ese control y de auditoría dentro de un sistema automatizado. Y el tercer tema es hacer análisis de vulnerabilidades. Ya hablamos de eso en otro episodio. Análisis de penetración para también cerrar algunas puertas dentro de tu organización. Y por último, la fase de forense. Si ya crees que has caído ante un ataque de esta naturaleza, háblanos, podemos hacer un análisis forense y determinar ese vector de ataque por dónde llegó y tratar de mitigarlo. Bueno, entiendo que el tema, quizás hablaremos más adelante de lo que es un análisis forense, pero nada más como para dejar claro qué es un análisis forense dentro del término de ciberseguridad. ¿Cuáles son un poco los alcances de estos análisis forenses? Sí hablaremos seguramente en otro episodio de eso. Sin lugar a dudas, es como CSI, ¿no? Ajá. Ya tienes ahí desafortunadamente un evento que sucedió, hablando de esa analogía, pues tienes ahí el guajito, hay que abrirlo, hay que determinar de qué murió. Lo mismo sucede con la ciberseguridad. Hay que llegar a la organización y determinar por dónde se metieron, determinar hasta dónde llegó el alcance de ese, le llamamos ese vector de ataque, de tal forma que a lo mejor entraron por tu computadora, pero si el ciberdelincuente fue lo suficientemente listo para hacer una escalación de privilegios, ataques laterales, etc., posible que entró por la computadora de tu organización, con una laptop tradicional, y a lo mejor ya está en un servidor, ya está en todo tu sistema, y entonces hay que detectar dónde está. Y finalmente de eso se trata el análisis forense. Muy bien, bueno, pues nuevamente, Ricardo, súper importante la información que nos regalas en estos capítulos, la verdad. No sé, ¿tú quieres dejar un mensaje clave específicamente sobre phishing y cómo podemos apoyar a las empresas desde el centro? Claro, pues contáctenos, siempre digo, a través de las redes sociales. El equipo de marketing ha hecho una gran labor a través de permear, a través de todas nuestras redes sociales, la información de nuestra empresa, y sobre todo contáctenos a través de este medio para que podamos ayudarlos en estos procesos con sus colaboradores, y sobre todo alinearnos a normativas y estándares que puedan dejarles a ustedes la seguridad de que estamos haciendo las cosas conforme las mejores prácticas, y créanme que no se van a arrepentir. Así es. Muchísimas gracias, Ricardo, nuevamente. Y bueno, pues escúchenos, síganos, compartan este podcast con la gente que conozcan y que creen que se pueda beneficiar justamente con este contenido. Y bueno, pues estaremos ya próximamente preparando el resto de los capítulos, hablando profundamente de temas bien interesantes sobre ciberseguridad. No se pierdan estos capítulos, estos episodios, y pues muchas gracias, María. Gracias, equipo. Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Hasta la próxima. Únase a nuestra comunidad y escuche nuestros contenidos. No se pierda los consejos prácticos, casos de éxito, pláticas con invitados especiales y todas las novedades tecnológicas que Centro Telecom tiene para usted. Nos escuchamos pronto.